Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a este ciclo de conferencias dedicado a la exposición Impresionismo y al aire libre que comisaría Juan Ángel López Manzanares. Primero les quiero hacer unas breves observaciones que tienen que ver un poco con la operativa del curso y rápidamente empezamos. Los estudiantes que están matriculados en el curso saben que el curso está dirigido a público general, amigos, estudiantes. Con la asistencia al ciclo de conferencias y luego un breve trabajo que proponemos hacia mitad final del curso, pueden optar a créditos de libre configuración de distintas universidades. Tenemos acuerdo de colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, con la Complutense, con la Universidad Carlos III, que se ha unido recientemente, y la Universidad Rey Juan Carlos, con lo cual tenemos las 4 universidades públicas de la Comunidad de Madrid. En el caso de la Complutense, sabemos, bueno, en el resto son 2 créditos lo que se concede por la asistencia al curso, pero la Universidad Complutense nos ha confirmado hoy que para créditos de licenciatura conceden 4 y de ECTS 3 créditos, en lugar de los 2 que aparecen en el folleto. Pero bueno, como la concesión ha sido posterior a la impresión del folleto, verán que ahí aparece 2 créditos, pero son 3 o 4. Otra cuestión también de operativa importante, los miércoles de conferencia tienen la posibilidad de visitar la exposición, los 8 miércoles que dura el ciclo de conferencias. Es importante, sobre todo para los estudiantes, que bueno, pues, es uno de los objetivos que puedan ver la exposición más de una vez, y luego siempre les pedimos que una de las entradas la adjunten al trabajo. Entonces es importante que la entrada que se adjunte al trabajo corresponda al periodo del ciclo de conferencias, no posterior. Creo que queda claro. Bueno, si tienen alguna pregunta de cuestiones así, pues de organización, etcétera, pues en cualquier momento yo estaré aquí todos los miércoles, pues me van preguntando. Y sin más, les voy a presentar a nuestro primer ponente, que es el director del ciclo de conferencias y comisario, como les decía, de la exposición. No les voy a leer el currículum porque se lo hemos dado impreso y todos pueden ver la brillante trayectoria de Juan Ángel. Y yo me quería permitir hacer una presentación un poco más personal, porque Juan Ángel y yo nos conocemos desde hace ya, no sé, muchos años. Entonces ha sido siempre una relación de encuentros, creo que muy agradable. Coincidimos haciendo cursos de doctorado hace ya bastante tiempo. Él consiguió terminar su tesis y doctorarse en el año 2006. Yo la dejé en un cajón, pero bueno. Y después coincidimos de nuevo en el museo, aquí trabajando en el museo, yo llevando el área de educación y él como ayudante de conservación, y un poquito después, creo que en el 2011, ya como conservador de la colección Carmen Thyssen. Entonces, para mí es, como se pueden imaginar, es muy entrañable, o es un momento muy especial presentarle ahora como director de este ciclo de conferencias, como comisario de una exposición en el museo. Entonces, bueno, le dejo y él posteriormente les irá presentando el resto de ponentes que forman el ciclo que él dirige. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por la presentación tan cariñosa y tan emotiva. Bueno, yo querría, antes de comenzar con la conferencia, referirme un poco al contenido del curso. La idea del curso ha sido tanto aludir o revisar el concepto de la pintura al aire libre, como también el nacimiento del paisaje moderno en general. No solamente la pintura al aire libre, a la cual van a estar dedicadas bastantes de las conferencias, sobre todo, por ejemplo, la conferencia de Vincent Pomaret, que es el
conservador general de pintura del Louvre, y que ha escrito bastantes obras e incluso ha participado en muchos catálogos sobre esta temática. Es prácticamente el principal experto sobre el tema de la pintura al aire libre y estamos muy contentos de contar con él. Pero bueno, también hemos intentado que el curso muestre una pluralidad de tendencias y de problemáticas en relación a la pintura, al nacimiento de la pintura moderna en el siglo XIX. Por eso habrá desde conferencias que aludan al paisaje y la relación con lo pintoresco, hasta una conferencia dedicada a las nubes de Constable, a los cuadros de nubes, que creo que será muy interesante. También una dedicada a Courbet, que la impartirá Valeria Novozal y que, bueno, creo que también es en la propia exposición hemos hecho un esfuerzo para traer la obra de Courbet, que es un pintor que yo creo que todavía no se conoce lo suficiente en España o no se ha visto la suficiente pintura y que es siempre maravilloso de ver sus empastes y la calidad de sus obras. También habrá una conferencia de María Dolores Jiménez Blanco sobre la pintura moderna en España y la pintura al aire libre en España, aunque es un fenómeno tardío, como saben ustedes, a partir de Carlos de Haes, en los años 1860, finales de 1850, a principios de los años 60, a partir de entonces, y cerrará el ciclo Guillermo Solana, el director artístico del museo. Bueno, voy a empezar con la conferencia, ya que espero que no dure más allá de 1 hora, 50 minutos, 1 hora. En ella voy a intentar hacer un recorrido un poco general sobre los aspectos fundamentales de la pintura al aire libre y también lo que considero que son las principales vías de desarrollo de la pintura al aire libre. Va a ser casi una conferencia de introducción al ciclo porque pretende abarcar, aunque no va a llegar sobre todo a la etapa final del impresionismo, vamos, el impresionismo lo voy a tocar muy someramente. Luego Guillermo Solana acabará el ciclo de conferencias con una conferencia monográfica dedicada a Van Gogh y yo me voy un poco a dedicar más a explicar qué es la pintura al aire libre, qué componentes tenía, qué vertientes, qué líneas de desarrollo tuvo a lo largo de finales del siglo XVIII y del siglo XIX. Bien, en 1883 el pintor impresionista Camille Pissarro escribió en una carta a su hijo Lucien, que era también artista, lo siguiente: en la caja encontrarás un libro que ha sido separado en varias partes para mayor comodidad. Te lo envía Guillaumin, lo escribió el famoso Valenciennes. Es antiguo, pero sigue siendo el mejor y el más práctico. Procura aprender en él los principios fundamentales. Bien, ¿quién era este Valenciennes del que habla Pissarro? Pues Pierre-Henri de Valenciennes fue sobre todo el padre de la pintura neoclásica, del paisajismo neoclásico francés. Fue un pintor que nació en Toulouse en 1750 y que murió en París en 1819 y que hoy en día se le considera el padre de la pintura al aire libre. Valenciennes estudió en Toulouse, en su ciudad natal, a comienzos de los años 70 y aproximadamente hacia 1771-72 marchó a París, donde prosiguió su formación junto al pintor Gabriel François Doyen y también conoció a artistas como Hubert Robert. En 1777 marchó a Italia para finalizar su formación, como era tradicional en esa época, y fue allí donde contactó con los pintores de la Academia Francesa en el Palazzo Mancini
y contactó, entre otros, con el pintor, el que luego sería el líder de la escuela neoclásica, David. Junto con David y con otros estudiantes como Quatremer de Quincy, Valenciennes compartió la aversión hacia la pintura rococó y el interés por la antigüedad, que era una tendencia que entonces empezaba a estar de moda, sobre todo a través de los escritos del historiador del arte y arqueólogo alemán Winkelmann. Una causa desconocida hizo que Valenciennes volviese a París en el año 1781 y que en ese viaje de vuelta a París, antes de regresar otra vez a Roma, parece ser que recibió las enseñanzas del pintor Claude-Joseph Vernet. En concreto, según escribe él en su tratado, escribe Valenciennes, de Vernet lo que aprendió es la perspectiva aérea y la utilización o el ejercicio de la pintura al aire libre. A su vuelta a Roma en 1782, entre 1782 y 1784, Valenciennes realizó más de 100 estudios al óleo, esto es importante, al aire libre. Son pinturas ejecutadas bastante rápidamente, aquí tenemos un ejemplo magnífico, con una capacidad de síntesis magistral, con un interés sobre todo por la composición y por los efectos de luz y de sombra, por los reflejos, por las transparencias, etcétera, y que serían un poco el primer corpus de pintura al aire libre y el arranque de la pintura al aire, de la tradición de la pintura al aire libre, tal como la conocemos hoy. Sin embargo, cuando Valenciennes regresó a París en 1784, solamente estuvo pintando en Francia durante un año más al aire libre y abandonó la pintura al aire libre para dedicarse a pintar escenas como la que vemos aquí, paisaje de Grecia antigua, escenas de lo que se llamaba entonces o lo que consistía el paisaje en ese momento, que era el paisaje heroico o el paisaje histórico. Hay que tener un poco en cuenta que el paisaje en esa época no es tal como lo conocemos hoy o como se ha popularizado a través de los impresionistas, sino era un paisaje en el que siempre la naturaleza servía de marco para unas acciones religiosas, acciones mitológicas o históricas, que eran el tema principal del cuadro. Eran un tipo de paisaje que se realizaba íntegramente en el estudio y en el que siempre, ya digo, el protagonismo residía en la acción o las figuras históricas, mitológicas que aparecían en primer término. Son paisajes que normalmente siguen un poco de cerca o siguen la manera de componer y la manera de organizar el paisaje de Claudio de Lorena y de Poussin. En la capital francesa, Valenciennes desarrolló una carrera exitosa. Fue uno de los que influyeron de manera importante en que se reconociese el género de la pintura de paisaje como un género tan importante como la pintura de historia. Ya saben ustedes que en el siglo XVIII y según el pensamiento clásico desde el siglo XVII, los géneros de la pintura estaban jerarquizados y el género principal era la pintura de historia, por debajo estaba la pintura de retrato y la pintura de paisaje ocupaba un tercer lugar. Bien, Valenciennes jamás expuso sus obras pintadas al aire libre al público. Cuando se murió en 1819, se subastó su estudio, su taller, tal como era tradicional en la época, y sus obras, sus estudios fueron adquiridos por el vizconde de Lepine, que guardó estas obras, más de 100 estudios al aire libre, las guardó en su posesión hasta 1930, cuando fueron entregadas por su bisnieta, la condesa de Croix, las entregó al Louvre. A partir de entonces salieron a la luz y han dado lugar a estudios de historiadores y han preocupado a la crítica en general.
De todas formas, muy posiblemente los estudios de Valenciennes no se conocerían o no serían importantes, no habrían pasado del ámbito privado, como estaban pensados en un principio, a no ser por la importante labor pedagógica que desarrolló Valenciennes y sobre todo porque escribió un tratado, un importantísimo tratado de pintura que ya hemos citado en el caso de Pissarro, que es el tratado titulado Éléments de perspective pratique à l'usage des artistes. Un tratado que lo escribió, se publicó en 1800, se tradujo al alemán en 1803 y se volvió a reimprimir en francés en 1820. Bien, en este tratado escribió frases o párrafos como el siguiente. Los alumnos que quieran hacer estudios del natural con provecho deben proceder de manera diferente. Al principio es necesario limitarse a copiar lo mejor posible nada más que los tonos principales de la naturaleza, en el efecto que se ha elegido. Comenzar el estudio por el cielo, que proporciona el tono de los fondos. Una vez estos conseguidos, seguir con los planos que les son próximos, para continuar progresivamente hasta los primeros planos, que de hecho siempre se encuentran en sintonía con el cielo que ha servido para crear el tono local. Se comprende bien que siguiendo este método es imposible detallar nada, ya que todo estudio del natural debe hacerse rigurosamente en el intervalo de 2 horas a lo sumo. Y si se trata de un efecto de amanecer o de puesta de sol, no se debe emplear más de media hora. Bien, con su manual, Valenciennes lo que hizo es darle estatus oficial a los estudios realizados al óleo al aire libre, los introdujo en lo que era la práctica normal de la enseñanza académica y eso permitió su difusión, una amplia difusión, sobre todo en Francia a lo largo del siglo XIX. La función principal de los estudios al aire libre, según escribe Valenciennes, era servir un poco de ejercicios tanto de ojo como de mano para el pintor, para acostumbrarse a pintar la realidad, no pintar siempre los mismos motivos de la naturaleza o el mismo tipo de árbol, la misma especie. Por ejemplo, es típico de esta época el pintar el pino parasol, que aparece en los cuadros de Claudio de Lorena, sino conocer la naturaleza y pintar las distintas especies, tanto de árboles como también ver las variedades en las rocas, las variedades en los ríos, en las nubes, etc. Bien, indirectamente se pretendía que con estos estudios realizados al aire libre, normalmente sobre papel, el artista los guardase una vez que acababa su estancia en Italia, los guardase en unos cartapacios y los pudiese consultar a la hora de realizar sus estudios, sus grandes composiciones para presentarlas en el salón. Los estudios al aire libre eran una actividad que se realizaba a nivel privado, no se exponía nunca en el salón. Con ellos, el artista podía recurrir a su memoria o bien a la consulta de estos estudios en vez de tener que recurrir a la imaginación, que a veces era fantasiosa y que sería criticada por artistas de la época, sobre todo a finales del Rococó. Bien, Valenciennes expresaba así una costumbre que no era él el primero en llevarla a cabo, sino que venía desde más de 100 años atrás y que arranca concretamente hacia 1630 en Roma y que estuvo vinculada a la tradición académica francesa, aunque de forma interrumpida. Bien, veamos de dónde arranca esta tradición. Ya a comienzos del siglo XVI, Alberto Durero había realizado dibujos y sobre todo acuarelas realizadas al aire libre, pero a diferencia de lo que iba a hacer Valenciennes posteriormente, estas acuarelas no están, primero están pintadas a la acuarela en vez de al óleo, son obras pintadas a la acuarela y que tienen un carácter distinto del óleo. Se suele decir, los historiadores hablan de que la acuarela tiene un carácter transparente, casi inmaterial, sin embargo los estudios al óleo tienen un carácter mucho más opaco, mucho más material, que hace aproximar
la representación artística, lo que se está representando a lo que se ha percibido, a la naturaleza percibida. Por otra parte, si nos damos cuenta, por ejemplo, en este estudio de árbol, de pino, de Durero, los estudios realizados a la acuarela por Durero están recortados sobre el fondo blanco del papel. No tienen escala, no tienen sombreado, son como una especie de abstracción que está desligada de todo lo que le rodea. Con lo cual tienen difícil encaje en lo que es el paisaje final o el paisaje definitivo que tenía que pintar el artista. Bien, en el siglo XVII, a comienzos del siglo XVII, fue habitual que, sobre todo en Holanda, los pintores ensayasen o recorriesen el campo y realizasen dibujos, no acuarelas ni tampoco óleos, pero dibujos realizados al aire libre. Uno de los teóricos holandeses de la época del siglo XVII, Samuel van Hostraten, por ejemplo, aconsejó a los paisajistas: «Penetrad, pues, jóvenes pintores, en el interior de los bosques o subid a lo alto de las colinas para pintar vistas distantes o la tupida vegetación. Tomad apuntes de la variada naturaleza en vuestros cuadernos de croquis utilizando lápices y tinta». Así ya hacia 1618 encontramos los primeros dibujos de Esaias van de Velde, que tenemos aquí un ejemplo. Bien, algunos de los artistas holandeses o del norte de Europa se establecieron en Roma, un poco atraídos por las posibilidades de mecenazgo que existía en Roma y también por toda la tradición artística que había tenido y por su paisaje pintoresco. Ya digo que viajaron a Roma a comienzos del siglo XVII. Entre ellos destacan artistas como Cornelis van Polenburg o Bartholomeus Bremberg, procedentes de Utrecht y de Deventer, en Holanda. Ellos fueron los primeros que realizaron estudios a tinta al aire libre, pero fue una costumbre que luego heredaron pintores como Claudio de Lorena o como Poussin. La diferencia es que Claudio de Lorena y Poussin, que hicieron estos estudios a tinta a finales de los años 20, en la década de 1620, también empezaron a pintar al óleo al aire libre. Bien, el biógrafo de Claudio de Lorena, Sandrart, nos cuenta cómo Claudio de Lorena, cuando era joven y visitó o se fijó su estancia en Italia, en Roma, por primera vez en los años 20, empezó a observar la naturaleza y a observar el amanecer y los cambios de tonos desde el amanecer hasta el atardecer y el anochecer. Y luego, a partir de eso, solía escoger los pigmentos con los que realizar sus obras ya en el estudio. Sin embargo, una vez que coincidieron en un determinado momento en Tivoli, en la ciudad de Tivoli, a las afueras de Roma, unos 30 kilómetros de Roma, y allá Claudio de Lorena vio a Sandrart pintar la cascada de Tivoli dice él, con el pincel en la mano. Eso le hizo cambiar su manera de proceder, entablaron una fuerte amistad y, según el propio Sandrart cuenta, hacia 1629 ambos se ejercitaron pintando del natural, juntos en el campo. Pero mientras yo buscaba solamente buenas rocas, troncos, árboles, cascadas, edificios y ruinas que fuesen excelentes para incluirlos en mis pinturas de historia, él, en cambio, solo pintaba en pequeño formato lo que veía desde media distancia hasta donde alcanzaba la vista, desvaneciéndose hacia el horizonte y el cielo, género en el que era un maestro. La alusión aquí a estos motivos que alude Sandrart, como cascadas, troncos, ruinas, árboles, son un poco los que va a seguir toda la tradición de pintar al aire libre y que vemos un poco que ha sido el leitmotiv de la exposición, tal como la hemos organizado, que ya habrán visto ustedes que no es una exposición cronológica, sino temática. Bien, no se conservan estudios realizados ni por Sandrart ni por Claudio de Lorena de la época. Lo más aproximado es una obra como esta que tenemos aquí, Vista de la Crescenza, una obra pintada a mediados del siglo XVII
y que se considera, por su inmediatez y por su sentido un poco carente de formulismo, se considera que pudo haber sido pintada in situ, delante del motivo. Bien, la costumbre de pintar óleos al aire libre, que ya hemos dicho, la comenzaron tanto artistas como Claudio Lorena, como también, por ejemplo, Velázquez, que visitó Italia por Roma en esos años y que realizó lo que también se consideran uno de los primeros óleos realizados al aire libre o estudios realizados al aire libre en sus estudios de la Villa de Medici. Bien, en la segunda mitad del siglo XVII decayó esta tradición hasta casi olvidarse. Sin embargo, a finales del siglo XVII, un pintor de escenas de caza, François Desport, un pintor de la corte de Luis XIV, empezó a recuperar esta tradición y a hacer estudios como los que vemos aquí para sus cuadros cinegéticos. Él salía a la naturaleza con su caballete y pintaba estudios como los que vemos aquí, que aunque ya están pintados al óleo, en realidad son el primer corpus que se conserva. Deben ser como unos 2 docenas aproximadamente de obras. Y la diferencia un poco respecto a los estudios posteriores son que, como en el caso de Durero, son obras en las que el motivo aparece otra vez recortado sobre el fondo blanco del papel, algo que desaparecerá después. Bien, pero más que Desport, que fue un pintor que no tuvo sucesores en su obra, fue el teórico y ensayista francés Roger de Pils el que codificó y el que dio un poco carta de naturaleza a esta tradición de pintar al óleo al aire libre. Roger de Pils escribió en su tratado de 1708, titulado Cours de peinture par principe, que el paisajista, desearía que el paisajista copiase del natural y sobre varios papeles los efectos diferentes que se aprecian en los árboles en general, y que hiciese lo mismo respecto a las distintas especies de árboles en particular, el tronco, las hojas y el color. Querría también que hiciese otro tanto con algunas plantas cuya diversidad es de gran ornamento en el terreno, que se encuentran en primer plano. Querría además que estudiase de la misma manera los efectos del cielo a diferentes horas del día, en las diferentes estaciones, con distintas formaciones de nubes, cuando el tiempo está en calma y cuando hay truenos y tormentas. Digo lo mismo en cuanto a las representaciones de escenas lejanas, a los distintos tipos de rocas y cursos fluviales y los principales objetos que componen el paisaje. Bien, avanzando un poco más en el tiempo, a mediados del siglo XVIII, en la Academia Francesa de Roma, sus directores, Charles-Joseph Natoire y Nicolas Bleugels, fueron partidarios o apoyaron el que se realizasen dibujos, en este caso, al aire libre entre los artistas. Uno de los artistas que frecuentó la academia en esa época es al que ya hemos citado, Claude Joseph Vernet. Bien, Vernet, originario de Aviñón y activo en Roma entre 1734 y 1753, hizo suya la práctica no solo de dibujar al aire libre, sino también de pintar al aire libre. Como ocurría en el caso de Claudio de Lorena o de Sandrart, no quedan ejemplos de su obra, prácticamente han desaparecido todos, y se considera que estos dos que tengo aquí detrás mío podrían ser de los pocos ejemplos que quedan de los que realizó al aire libre. En concreto, esta vista de Tivoli con el templo de Vesta, que vemos a la izquierda, y el Ponte Roto de Roma, que son obras muy distintas a las composiciones que luego realizaría en el taller de batallas de los puertos de Francia. El propio Vernet escribió: «El medio más rápido y más seguro es pintar y dibujar del natural. Es necesario sobre todo pintar, porque así se tiene el dibujo y el color al mismo tiempo». Bien, para Vernet
que se convirtió en uno de los principales artistas de la Roma de mediados de siglo, era preciso que el paisajista copiase el motivo elegido para sus estudios, y cito textualmente, lo más exactamente posible, tanto en lo que se refiere a la forma como al color, y no creer que se obra mejor al añadir o suprimir. Las correcciones, según él, debían dejarse para cuando se trabajase en el estudio. Es entonces cuando, al realizar las composiciones en el taller, se debían revisar esos estudios realizados al natural. Bien, en Roma, Vernet estrechó fuertes lazos con la comunidad de aristócratas ingleses que realizaban el Grand Tour, el viaje de formación de los jóvenes aristócratas por Europa y que normalmente llegaban, finalmente concluía en Italia, en Roma, algunos de los cuales fueron sus patronos y mecenas, pero también tuvo relación con los pintores o la comunidad de pintores que se alojó en Roma en esa época, a mediados del siglo XVIII. Entre ellos cabe citar a Joshua Reynolds, el que fue después presidente de la Royal Academy de Londres, a Alexander Cothens, que visitó a Vernet en el año 1746, y a Richard Wilson, que era un pintor retratista de formación, pero que tras conocer a Vernet y frecuentarla en los años 1752-1753, cambió su vocación por la de paisajista. Bien, Wilson, tras la marcha de Vernet, realizó de Roma en los años 1754 a 1757, antes de volver a Londres, realizó sobre todo dibujos al aire libre. Pero también se cree que pudo hacer, aunque él no lo cuenta así en sus memorias, pudo hacer pinturas como esta que tenemos aquí, que es una vista de la Villa Mecenas, Tívoli y la lejanía de Roma, en la que vemos está representado él mismo en la parte inferior izquierda, pintando esa gran vista de la campiña romana. Bien, a su retorno a Londres en 1757, como decía, Wilson pintó obras más al estilo de Claudio de Llerena, obras más idealistas, más clásicas, en cierto modo, que se alejaban del naturalismo de sus dibujos. También dio clases y en las clases que dio a sus alumnos recomendó el dibujo al aire libre, aunque se cree que también pudo haber enseñado a sus discípulos la técnica que llevaba a cabo o había llevado a cabo Vernet en Roma, que es la de pintar al óleo al aire libre. Así parece demostrarlo por lo menos el caso del pintor galés Thomas Jones, del que tenemos un cuadro en la exposición, un pintor casi desconocido hasta hace muy poco, pero que fue muy renovador en su época. Thomas Jones fue alumno de Wilson entre 1763 y 1765 y en 1772 realizó ya los primeros óleos al aire libre en su región natal. En 1776 Jones partió para Italia, donde permaneció hasta 1783. Los 4 primeros años los pasó en Roma y luego marchó a Nápoles, donde esperaba conseguir el patrocinio, el mecenazgo del embajador británico en Nápoles, pero no lo consiguió y con el dinero que tenía ahorrado, que tenía que le había aportado sobre todo su familia, se dedicó el resto de los años que vivió en Nápoles hasta 1783. Como digo, se dedicó a pintar sobre todo las azoteas de Nápoles, las azoteas y los tejados. Aquí tenemos 2 obras que pueden sorprender por la fecha y la modernidad que tienen, sobre todo la obra de la derecha, que vemos ahí, una obra que prácticamente no tiene anécdota, que es lo único que representa son los muros deslucidos de las casas de Nápoles. Él, en concreto, lo que hizo es, tenía un estudio, normalmente los artistas tenían estudios en las partes altas de los edificios, y desde la terraza o la ventana de su estudio
solía salir a pintar las azoteas que estaban enfrente. Son cuadros, son obras realizadas para sí mismo, como digo, muy experimentales, en las que no hay, como es habitual, un primer término y un avance en profundidad, sino más bien una sucesión de planos, y donde lo importante es el paso del tiempo sobre los muros desconchados, los muros deslucidos por la lluvia, etcétera, y el sol. Bien, curiosamente, estas obras están realizadas en 1782, la misma época en la que el mismo año en el que Valenciennes retornó de París a Roma y realizó también sus primeros estudios al aire libre. Sin embargo, según todos los historiadores y según todos los testimonios, hay un diario muy exhaustivo escrito por el propio Thomas Jones. Valenciennes y Thomas Jones no se conocieron. Ambos experimentaron el mismo año por vías distintas, pero en términos similares. Aquí tenemos lo que estaba haciendo en el mismo año Valenciennes, que son también estudios de azoteas, de tejados, de chimeneas de Roma. Y a diferencia, bueno, los historiadores suelen hablar de que a diferencia de la importancia que tiene para Thomas Jones el detalle, el paso del tiempo, la observación del paso del tiempo sobre los muros, en el caso de Valenciennes hay una visión un poco más clásica, un interés mayor por la composición, por los efectos de luz y de sombra sobre todo. Bien, para algunos historiadores estas diferencias están vinculadas a las diferentes tradiciones que seguían cada uno de los dos pintores. Por un lado, la tradición del empirismo inglés y por otra parte la tradición del clasicismo académico francés. En todo caso, sea esto cierto o no, yo querría también señalar que mientras que los estudios de Valenciennes están pintados muy rápidamente, en aproximadamente 2 horas, como ya hemos dicho, los estudios de Thomas Jones muestran un acabado como más depurado, más minucioso. En ellos, que se han estudiado recientemente, se ha visto que existen trazos de grafito en la parte por debajo de la pintura y se supone que los realizó de manera más pormenorizada, más, digamos, con un espacio de tiempo, en un espacio de tiempo más dilatado. En ambos casos, en todos los casos, lo que creo que prima es el propio placer del artista al enfrentarse a un problema nuevo. Vemos aquí otra vez las obras de Thomas Jones, de modernidad sorprendente, porque si pensamos en lo que había dicho Valenciennes de que estos estudios los debía guardar el artista para consultarlos a la hora de hacer sus grandes composiciones en el taller, resulta inverosímil que ninguno de estos 4 estudios sirviesen para eso. Más bien son unos estudios, digamos, unos ensayos personales que hace el artista en los que se enfrenta a una problemática nueva, como puede ser una temática en principio distinta, pero también a la problemática nueva de representar el paso de la luz, el cambio de la luz a las diferentes horas del día. Bien. No es solamente en el caso... Bueno, estos 2 casos contrapuestos que he puesto, el de Thomas Jones y el de Valenciennes, nos van a servir un poco para ver las distintas corrientes que siguió la pintura al aire libre a lo largo del siglo XVIII y sobre todo a lo largo del siglo XIX. Esas se aprecian si tenemos en cuenta también las diferencias que hay entre 2 de los pintores franceses que empezaron a pintar al aire libre, como son, por un lado, Valenciennes y por otro lado, Bidot, que Bidot fue un pintor que estudió también en París junto a Vernet, en torno a los años 83-85 y que luego viajó en la segunda década de los 80, viajó a Italia y realizó obras como las que tenemos aquí a la derecha. Pero sobre todo se muestra más claramente al ver las diferencias que hay entre las obras de Valenciennes y las obras de
Johann Christian Reinhardt, que fue el padre de la escuela de pintura al aire libre alemana en Roma, quien se asentó en Roma en torno al año 1789 y que influyó en la comunidad de pintores alemanes posteriores. Frente a las obras de Valenciennes, que, como digo, son de una capacidad sintética mayor y una ejecución mucho más rápida, las obras de Reinhardt son mucho más pormenorizadas, más detallistas en la plasmación de las hojas, de los árboles, etc. Bien, el pintor alemán Ludwig Richter, que vivió en Italia entre 1823 y 1826, escribió en sus memorias acerca de los distintos modos de abordar la pintura por parte de los paisajistas o los artistas franceses y alemanes. La siguiente, leo la cita. Los pintores franceses, con sus enormes maletines de viaje, necesitaban increíbles cantidades de color, que aplicaban con grandes pinceles de pelo de tejón y con un espesor de casi un dedo. Utilizaban mucho lienzo y mucho papel, porque pintaban casi siempre y raramente dibujaban. Nosotros hacemos lo contrario, dibujamos más que pintamos. El lápiz no estaba nunca lo bastante afilado para poder definir los contornos hasta en su menor detalle. Cada uno permanecía inclinado sobre su caja de colores, no más grande que una hoja de papel, intentando reproducir de una manera diligente y minuciosa lo que tenía ante sus ojos. Nos enamorábamos de cada brizna de hierba, de cada ramita, y no queríamos dejar escapar ningún detalle expresivo. No buscábamos los efectos de la luz y la atmósfera, tratábamos de reproducir el objeto de la manera más objetiva posible, como en un espejo. Bien, esta diferencia entre los pintores alemanes o la comunidad de pintores alemanes y franceses se ve claramente si se comparan obras de pintores de una y otra escuela, como las que vemos aquí de Constantin, un pintor que viajó tempranamente a Roma y que siguió los pasos de Valenciennes, y el caso de esta obra de Nerli, un pintor que vivió sobre todo, formó parte de la comunidad de artistas de Olevano en el sur de Italia. Vemos como en el caso primero es mucho más abocetada, mucho más interesada, no tanto por los detalles como por las tonalidades y los efectos de luz y de sombra. Pero sobre todo donde se nota más esta diferencia de enfoque de la pintura es en el caso de Corot. Si comparamos pintores como von Roden, por ejemplo, con esta vista del mismo acueducto por Corot, vemos como en von Roden hay un mayor detallismo, una visión más panorámica, más interesada por la captación un poco de ese ambiente casi espiritual de la naturaleza, y sin embargo en el caso de Corot hay una plasmación sobre todo de los distintos planos de luz, si lo vemos en los terraplenes, unos cambios de luz muy radicales, prácticamente realizados muy someramente, sin transición en unos a otros. Y luego también es de señalar, suelen decir los historiadores, cómo Corot, cuando se enfrenta a estos estudios del natural, por eso se le llama el pintor más clásico que hace estudios del natural, lo hace ya con una visión equilibrada, una visión conocedora de los maestros del siglo XVII como Poussin o Lorena. Como vemos aquí con este primer montículo, con esta entrada en perspectiva, con el paisaje, el motivo en segundo plano, es como si fuésemos introduciéndonos poco a poco en la naturaleza. Lo mismo sucede aquí si comparamos esta obra de Fries con el cuadro de Corot, del mismo motivo, el puente de Nomentano, que lo vemos aquí, como en este caso tiene un sentido mucho más anecdótico y en este caso tiene un sentido mucho más central. Otra vez tenemos el motivo, el terraplén, que nos introduce distintos planos para que avance nuestra mirada hacia el motivo principal, y como incluso en este vemos cómo Fries hace un estudio casi de botánica de distintas hojas que pudo encontrar en la campiña italiana. Y otro motivo, y este es uno de los cuadros que creo que es más
más bellos de toda la exposición y que les recomiendo que se acerquen a él y que lo vean con detalle, el cuadro de Corot de la Vista de Olevano, comparado con la sequedad del cuadro de Nerli. Un cuadro que no solamente plasma el ambiente, sino la misma arquitectura está representada sin ningún tipo de detalle, en planos de luz que se acercan, que hacen a uno pensar en Cézanne incluso, y cómo incluso los árboles carecen en estos dos en concreto, carecen hasta de tronco, están pintados muy rápidamente con la primera impresión, todo lo contrario un poco a lo que sucede en el caso de Nerli. Bien, antes de referirme a las que considero las dos grandes corrientes de la pintura al aire libre, una más analítica y otra más sintética, me gustaría aludir brevemente a una tercera vía, una vía menor que es propia de la pintura inglesa, que es la que vincula los estudios al óleo al aire libre con la tradición de lo pintoresco. El origen del término pintoresco cabe retrotraerlo hasta el siglo XVII, sirvió para aludir a la pintura veneciana del siglo anterior, sobre todo a las obras de Tiziano, Tintoretto y Veronés, y en el siglo XVIII pasó a designar de una manera más general a la manera de los pintores o también todas aquellas escenas o motivos que son adecuados para ser representados pictóricamente. Es esta idea, esta acepción general, la que encontramos, por ejemplo, en el Tratado de Valenciennes, donde se repite una y otra vez el carácter pintoresco de rocas, árboles, cascadas, etc. Sin embargo, la formulación clásica de lo pintoresco no llegó hasta finales del siglo XVIII, en concreto en Inglaterra, a través de tres escritores, tres teóricos, que son William Gilpin, Udall Price y Richard Knight. Ellos vincularon lo pintoresco con el paisaje y sobre todo también con la pintura con los jardines. Y, por ejemplo, Gilpin señaló cómo podemos encontrar lo pintoresco, cito textualmente, entre todos los componentes del paisaje: árboles, rocas, suelos agrietados, bosques, ríos, lagos, llanuras, valles, montañas, etc. Los tres autores que he citado van a hablar de una serie de motivos que aluden a lo pintoresco. Lo pintoresco en contraposición a lo bello, que se caracteriza por la lisura. Lo propio de lo pintoresco es lo variado, lo áspero, lo irregular, podríamos decir. Bien. Asimismo, Price dedicó varios apartados de su ensayo a la diferencia entre lo bello y lo pintoresco y lo analizó esta diferencia en relación a los animales, a los árboles, a los ríos, a los edificios. Knight, por su parte, lo vinculó con el placer obtenido a través del sentido de la vista exclusivamente. Tal era el caso para el ensayista inglés de animales, cito textualmente, animales que tienen el pelo suelto, enmarañado y rizado. Árboles cuyas ramas se extienden en formas irregulares y muestran masas de follaje quebradas y diversificadas, cuyos troncos son variados con musgos y líquenes o enriquecidos con hiedra. Edificios que se están desmoronando, cuyas aristas se han suavizado por la ruina, cuyos colores puros y uniformes se han atenuado y diversificado por el efecto de la intemperie y de la aparición de hierbas. Arroyos que fluyen ora mansamente, ora con gran agitación, entre orillas quebradas y cubiertas de juncos, reflejando en sus aguas, a veces claramente, a veces indistintamente, las diversas masas de roca o follaje que cuelgan sobre ellas. Bien, los motivos aludidos, además de permitir la síntesis entre lo pintoresco, la tradición de lo pintoresco y la tradición de la pintura al aire libre, van un poco a producir digamos que van a derivar no solamente en una observación directa de la naturaleza, sino van a derivar
en a veces cierto formulismo y por ello artistas como Constable los criticaron posteriormente. De hecho, según dicen los historiadores del arte, frente a los estudios al aire libre considerados por los franceses con un fin práctico o académico ligado a la formación y a la enseñanza, en el caso de los estudios ingleses tenían un sentido estilístico, más relacionados con la idea de lo pintoresco. Entre los pintores que he citado, que hemos visto, están John Linnell, William Mulready, William Henry Hunt y Peter de Wind. Pero también artistas como Turner se sintieron atraídos por lo pintoresco al comienzo de su carrera. En concreto, Turner ya en 1788 copió estampas del libro de William Gilpin, Observation on the River Wye, y en el último lustro del siglo XVIII emprendió viajes pintorescos por la Inglaterra que había puesto de moda el reverendo y ensayista inglés. En los primeros estudios que realizó al aire libre Turner son estudios de bosques de hayas y de pequeñas casas rurales realizadas en Kent entre 1799 y 1801, y posteriormente abandonó la técnica hasta 1805, en la que realizó estos estudios que vemos, que sorprendentemente los realizó Turner, aquel lo tenemos en la exposición. Son estudios que realizó en un bote que él alquiló para pasar el verano por el río Támesis, y desde sus riberas, extendiendo en aquel caso un lienzo de grandes proporciones sobre un bastidor, pintó muy rápidamente en obras que se considera que son preparatorias o que pueden ser un primer estadio para reelaborarlas en el taller. De hecho, aquí los historiadores hablan de que hay como un boceto de una escena de caza, de unos perros cazando a un ciervo, y sobre todo estos paneles estas pinturas realizadas en paneles de caoba, que las realizó también muy rápidamente mientras viajaba con su bote. Bien, vamos a pasar adelante y me voy a referir ya a las dos corrientes de las que he hablado. Bien, Valenciennes fue miembro de la Société d'Histoire Naturelle y visitante asiduo del Museo d'Histoire Naturelle de París, donde trabajaba su hermano. Él mismo tuvo una amplia colección de objetos, de minerales, de insectos, de piedras finas talladas, y en su biblioteca reunió numerosos libros científicos. Asimismo, en su tratado hay abundantes referencias que comparan un poco la labor del pintor y la labor del naturalista. Voy a citar algunas frases como la siguiente. La configuración de una rama tiene un carácter completamente diferente de la de un árbol entero. La constitución de su corteza es muy distinta de la del cuerpo del árbol al que pertenece. Y el menor conocedor, un botánico e incluso un jardinero, por poco instruido que sea, no errará al verla, su edad y el lugar que debe ocupar en él. O también, las piedras ofrecen los mismos inconvenientes en lo que respecta a sus trozos desprendidos, los cuales no confundirán jamás a los naturalistas ni a los artistas que han estudiado la naturaleza. Bien, sin embargo, las obras que pintó Valenciennes, pese a esta preocupación científica, no son obras en las que hay un interés botánico por las distintas especies, sino, como he dicho ya varias veces, más bien hay un interés por los juegos de luces y de sombras y por la captación de los efectos de la vegetación, por ejemplo, aquí en contraposición con la arquería. No se ve muy bien, pero vamos, con la arquería que está ahí debajo. Bien, plantas y árboles jugaron también un lugar destacado entre los estudios de Constable. El pintor inglés, que en una de sus cartas relata a su admirado pintor Richard Wilson paseándose por los campos elíseos de la mano de Milton y de Linneo, del taxonomista Linneo, compartió con su amigo el reverendo John Fisher el interés por la botánica y la historia natural. Aconsejado por Fisher, leyó el libro de Gilbert White, The Natural History of Selborne, así como también el estudio botánico de Henry Phillips,
Silva Florifera, con Phillips, con el que estableció amistad en los años 20 en Brighton. Bien, entre sus estudios de árboles destaca el titulado Árboles en Hampstead, el camino a la iglesia, de 1821, del que escribió a Fisher. He hecho algunos estudios más ambiciosos de los que había realizado hasta ahora, particularmente un grupo autóctono, pero muy elegante de fresnos, olmos y robles, etc. Ahora bien, el interés de Constable no era tanto por la botánica o por la ciencia, como por las connotaciones religiosas y morales que tenía la ciencia, que tenía la pintura o la representación, en este caso, de árboles y de plantas. No en vano, en Constable siguió un poco, o su ideal está fijado más bien en Claudio de Lorena, del que vemos aquí, un cuadro que el propio Constable reprodujo, copió en el año 1823. El cuadro es en concreto Paisaje con cabrero y cabras, de 1636-37, que Lorena se había negado a vender al Papa Clemente IX porque quería conservarlo para sí, para consultarlo todos los días y ver los distintos tipos de vegetación y de árboles. Constable lo copió cuando el cuadro pertenecía a la colección de Sir George Beaumont, patrono y amigo de Constable, y luego pasaría el cuadro a la National Gallery. El pintor inglés escribió en octubre de 1823 al reverendo John Fisher: si puedo encontrar tiempo para copiar la pequeña arboleda de Claudio de Lorena, evidentemente un estudio del natural, ahora esto se pone en duda, me será de gran ayuda. Algunos días más tarde, el 5 de noviembre, volvió a referirse al mismo asunto en una carta a su mujer, María, diciéndole: tengo un pequeño Claudio de Lorena en mis manos, una escena de arboleda de gran belleza, y desearía hacer una bonita copia a partir de ella, para que me sirviese a lo largo de mi vida. Contiene casi todo lo que deseo hacer en el género del paisaje. Bien, en Dresde, esta componente científica de la pintura al aire libre va a tener especial desarrollo en la obra del pintor y médico Carl Gustav Carus. Carus se formó con Friedrich, con Caspar David Friedrich, en torno al año 1816, y tanto él como Friedrich sufrieron un poco la influencia de un pintor noruego, que es Johan Christian Dahl, que se había formado en Copenhague y que había visitado Italia. Fruto del contacto con Dahl, de los viajes que realizó bueno, aquí vemos, este es Dahl, el pintor noruego que había estudiado en Copenhague junto a Eckersberg y que aprendió de la manera de pintar al aire libre, y también en su viaje a Italia. Y como Friedrich en el año 24 realizó 3 o 4 pinturas, sobre todo de cielos, pintadas al aire libre. Son las únicas que se conservan porque normalmente él trabajó en el estudio y lo que sobre todo hizo es dibujar al aire libre. Bien, como decíamos, Carus, fruto del contacto con Dahl de sus viajes a Italia, que los realizó en 1821, 28 y 41, y de su amistad con Goethe y con el naturalista alemán Alexander von Humboldt, abandonó el idealismo de Friedrich y tornó hacia una pintura más naturalista y más cientifista. En este cambio de planteamiento se ve claramente en sus 9 cartas de pintura sobre la pintura de paisaje, escritas en 1831 o publicadas en 1831, aunque escritas anteriormente. Las primeras son más vinculadas al idealismo romántico de Friedrich, y la última ya recoge algunos de los preceptos de la pintura al aire libre. En el libro que publicó Carus también se incluye un apéndice titulado Apuntes para una fisonomía de las montañas, que escribió Carus inspirado por una obra de Humboldt
un libro titulado Cuadros de la naturaleza, publicado en 1808, que incluye un capítulo dedicado a la fisonomía de las plantas. Bien, las obras más, digamos, novedosas o más personales de Carus son aquellas que representan montañas, cumbres de montañas, pero que no representan el sentido espiritual de la montaña como en Friedrich, sino más bien el sentido vistos de una manera científica. Lo que intenta Carus es representar las montañas según sus distintos componentes o los distintos componentes de las rocas, bien sea basáltica, bien sea granítica, etc. Y según esos componentes, la montaña ha de tener un aspecto diferente una de otra. Es lo que llamó él el paisaje geosnóstico. Bien, el propio Humboldt se refirió a la pintura al aire libre en el segundo tomo de su obra Cosmos, publicada en 1847, en cuya sección titulada Influencia de la pintura de paisaje en el estudio de la naturaleza se puede leer, y cito textualmente: el único medio de poder fijar el carácter de las comarcas lejanas en los paisajes concluidos a la vuelta de un viaje es bosquejar luego de observadas las escenas de la naturaleza. Para Humboldt, los esfuerzos del artista serán más provechosos aún si, poseído de emoción sobre los lugares mismos, hace un gran número de estudios parciales, si ha dibujado o pintado al aire libre copas de árboles, ramas frondosas cargadas de frutos y de flores, troncos derribados cubiertos de potos o de orquídeas, rocas de un precipicio, cualquier parte de un bosque, en fin. La obra de Humboldt, inmediatamente traducida al inglés, tuvo una particular influencia en el ámbito anglosajón y americano en concreto. En los Estados Unidos, donde la formación académica tenía menor peso que en Europa, también los estudios al aire libre tuvieron un papel destacado. Thomas Cole, el padre de la escuela del río Hudson, viajó a Europa entre 1829 y 1832. Los dos últimos años los pasó en Italia y allá realizó estudios vibrantes realizados al óleo al aire libre de acueductos como el que hemos visto anteriormente, pintado por Corot. Y aunque él no trabajó sistemáticamente al aire libre, sí que influyó en otros pintores. En concreto, en 1837 acompañó al pintor Asher Durán a los montes Adirondack en Nueva York y le enseñó la técnica de pintar al aire libre. Y también fue él el que inició a Frederick Ewing Church, en la práctica de la pintura al aire libre en la región de los Catskills entre junio del 1844 y otoño de 1846. Asher Durán fue el principal abanderado de la pintura al aire libre en Estados Unidos y publicó en 1855 en el periódico The Crayon sus Letters on Landscape Painting, en las que sintetizó la experiencia suya pintando al aire libre, pero también la de Carus, el libro de Carus, que parece ser que conoció indirectamente, y también los escritos de John Ruskin, de los que hablaré un poquito a continuación. En la segunda mitad del siglo XIX, la pintura al aire libre se convirtió en una costumbre entre los paisajistas americanos y vemos cómo aparece no solo en Durán, sino también en Biestar o en pintores como Gifford o como Church. En concreto, Church, del que tenemos aquí una obra, fue poseedor de una importante biblioteca de libros botánicos y un lector asiduo de Humboldt. Siguiendo un poco lo que había escrito Humboldt, viajó a Sudamérica en los años 50, a mediados de siglo, y allá realizó estudios al aire libre, algunos de un carácter muy analítico, como vemos en este caso, que se acercan a los propios dibujos botánicos. En todo caso, Church, como los pintores americanos, desconfiaron de un conocimiento científico desvinculado de los fines espirituales. Y vemos cómo
en sus obras los estudios que realizó al aire libre, luego los reelaboró en las composiciones finales, donde sobre todo plasma un sentido religioso de la naturaleza. Bien, en Inglaterra, el principal impulso en favor de la pintura al aire libre llegó de la mano de John Ruskin, al que ya he citado. Ruskin fue un gran viajero y erudito y escritor de arte, crítico de arte y ensayista. Y en su primer volumen de la obra Modern Painters, obra escrita entre 1843 y 1860, que tiene 5 volúmenes, defendió la superioridad del paisajismo inglés y en concreto de Turner frente a los paisajistas del pasado. Como muchos pensadores de su tiempo, Ruskin consideraba que la naturaleza era un espejo de la divinidad, lo que le llevó a defender la veracidad en la reproducción de la naturaleza como uno de los principales valores de la pintura de paisaje. Al final del primer volumen de Modern Painters, publicado en 1843, recomendó a los pintores: a los artistas jóvenes que pintan paisajes no se les debería tolerar sino la mera imitación de la naturaleza. Su obligación no es elegir, ni componer, ni imaginar, ni experimentar, sino ser humildes y rigurosos al seguir los pasos de la naturaleza y los trazos del dedo de Dios. Deben acudir a la naturaleza sin ninguna reserva en su corazón y caminar con ella laboriosa y confiadamente, sin pensar más que en la mejor manera de penetrar en su significado y recordar sus consignas, sin rechazar nada, sin escoger nada y sin despreciar nada, creyendo que todas las cosas son correctas y buenas y celebrando siempre la verdad. Fin de la cita. Ruskin no hizo referencia concreta a los estudios al aire libre, pero su texto hizo que los pintores prerrafaelitas se dedicasen a pintar al aire libre. Así, por ejemplo, queda demostrado en una carta que escribió Holman Hunt a su amigo Millet, en la que, poco después de leer el texto de Ruskin, en la que se lee Holman Hunt dice que deseaba ejecutar, y cito textualmente, un cuadro al aire libre, pintándolo enteramente al aire libre, directamente sobre el lienzo, con todos los detalles que pueda captar y con la luminosidad solar del propio día. Bien, la pintura al aire libre se convirtió también, en cierto modo, en un rasgo de identidad de los pintores prerrafaelitas, que normalmente dedicaron parte de su labor creativa a veces incluso durante meses, hasta casi un año, a pintar un mismo paisaje y al que añadían normalmente las figuras posteriormente en el estudio. Dejaban un espacio para completar las figuras. En una segunda generación, como vemos en el caso de John Brett y de Williamson, el paisaje tiene más protagonismo, pero hay que decir que este intento que hacen los pintores prerrafaelitas, bueno, finalmente tuvo que ser abandonado por una razón sencilla, y es que es imposible pintar la naturaleza, como bien lo vimos en la exposición de Antonio López, pintar un mismo motivo de la naturaleza durante el espacio de 6 meses o de un año, porque la naturaleza cambia, la luz varía, las plantas crecen, los árboles maduran, las frutas maduran, etc. Al final los pintores prerrafaelitas acabaron pintando de memoria y desligándose de la observación directa de la naturaleza. Quiero decir aquí, señalar que esta vía, que un poco concluye, es una vía ligada al interés científico por la vegetación, por los árboles, por el estudio concreto de las rocas, etc. En los estudios al aire libre tiene la singularidad de que la manera de afrontar estos estudios al aire libre se hace con la minuciosidad y con el detalle, con el tiempo, el espacio de tiempo de ejecución de la pintura realizada en el taller. Y eso va a hacer que sea muy difícil que estos estudios al aire libre, como sucederá luego, por ejemplo, en Francia, vayan a confluir con la pintura final, la pintura acabada y para presentar en las exposiciones oficiales.
digamos que hay como dos corrientes, una en la que la manera de pintar en el estudio se traslada a la pintura al aire libre, que sería esta manera que hemos visto, más analítica, y la otra manera, que es la que voy a referirme ahora, que es más sintética, que es la contraria, en la que la manera de pintar los estudios al aire libre, sobre todo de manera bocetada, de manera muy rápida, como decía Valenciennes, se va a ir trasladando poco a poco a la pintura final. Y lo vamos a ver ya para concluir en el último capítulo. Con eso termino. Bueno, ya anteriormente vimos cómo el pintor alemán Sandrart aludió a que sus estudios eran estudios concretos de rocas, de árboles, de cascadas, de ruinas, etcétera, mientras que los estudios de Claudio de Lorena se preocupaban más por la luz ambiental, por el cielo, etcétera. Esta tradición, que venía, como hemos visto, desde Claudio de Lorena, se juntó en Francia con otra tradición distinta, otra corriente distinta que aparece en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, y es la de la revalorización de los bocetos. En concreto, Denis Diderot, pensador y crítico de arte, escribió en su crítica al Salón de 1767 la siguiente pregunta, que se convirtió en una pregunta central y sobre la que reflexionaron todos los artistas franceses a lo largo del XIX. La pregunta suya era: ¿por qué un bello boceto nos agrada más que una pintura bella? Bien. En Valenciennes la rapidez de ejecución era uno de los aspectos consustanciales de la pintura al aire libre, a diferencia de la corriente que hemos visto más cercana al cientifismo, más cercana a los estudios botánicos, etcétera, que trabajaban de manera más detallada. Para Valenciennes, la captación del tono local debía anteponerse a la de los detalles. No en vano, el tono del cielo constituía el diapasón, habla él en concreto, de la naturaleza, al que había que supeditar el conjunto del estudio. Si aquel no era correcto, el tono local, el resto fallaría a la verdad. Por eso, Valenciennes recomendó incluso a realizar vistas del mismo motivo a diversas horas del día, como hemos visto en el caso de los tejados de Roma. Es recomendable, señaló, pintar la misma vista a diferentes horas del día para observar las diferencias que produce la luz sobre las formas. Los cambios son tan visibles y tan asombrosos que cuesta reconocer que son los mismos objetos. Esto es un pensamiento que lo escribe ya Valenciennes en 1800 y que se adelanta a lo que luego iba a hacer, por ejemplo, Monet con la serie de las catedrales de Rouen, aunque, como hemos visto, para Valenciennes los estudios siempre tenían un carácter privado y no se debían exponer al público, y Valenciennes no era un pintor impresionista, no se le debe considerar un pintor impresionista, sino un pintor neoclásico. Asimismo, otra de las cosas que escribe en su tratado es que, a partir de su observación, es que las sombras no son negras, sino que tienen un tono azulado, algo que posteriormente los impresionistas, como saben ustedes, utilizarán o reflexionarán sobre ello en sus obras. La importancia del tono local en el Tratado de Valenciennes es un asunto en el que tal vez no se ha insistido lo suficiente y que está en la base del carácter eminentemente visual de muchos de los estudios al óleo de finales del siglo XIX y comienzos del finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Ya hemos visto en el caso de Corot. Lo vemos también aquí, un estudio de una modernidad como esta, o como este estudio realizado al atardecer. Desde mi punto de vista, y esta es una tesis un poco peligrosa, o que no se suele leer, para mí es esta importancia del tono local y esta cualidad de síntesis visual que tienen los estudios al aire libre, tanto en Valenciennes como en los pintores franceses, la que abrió el camino a la pintura retiniana del impresionismo, la que un poco abre esa vía que va a culminar en el impresionismo. Bien, antes de eso debería referirme un momentín a cómo los pintores franceses, generación tras generación, fueron heredando, lo voy a hacer un poco rápidamente, la tradición de Valenciennes a lo largo del siglo XIX. Esa tradición, sobre todo, se heredó en el bosque de Fontainebleau,
un bosque situado a 60 kilómetros de París, al sur, donde fueron los pintores neoclásicos, sobre todo para preparar un concurso que se creó a partir de la iniciativa Valenciennes en 1816, que es el Gran Premio de Roma de pintura de paisaje histórico, y un concurso que se celebraba cada 4 años, que ganó el primer año en 1817 Michalon, que vemos aquí, y que consistía en 3 pruebas, y una de ellas era pintar de memoria, en el plazo de 3 o 4 días, una especie de árbol elegida al azar por el tribunal el día que empezaba la prueba. Para lo cual los pintores, los que se querían presentar a este concurso, lo que tenían que hacer es irse a los bosques de alrededor de París y dedicarse a pintar distintas especies y memorizar distintas especies de árbol. Aquí vemos 2 estudios de Michalon y de Corot, ambos realizados en el bosque de Fontainebleau. Más tarde coincidieron en el bosque de Fontainebleau los pintores de la Escuela Barbizon e incluso, como veremos, los pintores impresionistas. Estos son un estudio y un cuadro final, el estudio es este, el cuadro final este, por supuesto, realizados por Corot en los años 30 tras volver de Roma, y en el que vemos esto que contaba un poco, que decía Valenciennes, de cómo un motivo concreto, que es este roble, que está pintado en Fontainebleau, lo va a introducir Corot en su pintura de Agar en el desierto, aunque obviamente este está pintado en Fontainebleau y esto representa el desierto de Betseba y puede parecer incongruente, pero cómo los motivos se reelaboraban en las composiciones finales. Bien, también para los pintores como los pintores de la Escuela Barbizon, como puede ser Rousseau, Rousseau ya desde el año 1827 frecuentó el bosque de Fontainebleau y allá coincidió con los artistas de la generación neoclásica, que son Michalon, Corot, Bertin, etc. El propio Rousseau alude en las memorias que escribió Sensier a una anécdota que le pasó en el entorno de París, que es la siguiente. Un día el pequeño Theodore vio en una alameda sentado delante de un lienzo a un hombre que le pareció que estaba pintando el bosque. Se aproximó a él con toda la precaución que ponen los niños cuando curiosean algo prohibido. Y cuando estaba cerca del pintor, no vio, para su gran asombro, nada más que un fondo opaco sin cielo, ocupado por un tronco de árbol, de un tamaño gigantesco. Se sintió un poco desilusionado, esperaba ver el conjunto del bosque y no entendía aún que se pudiese reducir así la vista y su contemplación. Lo que estaba pintando este paisajista era un estudio de los que hemos señalado antes y con los que se encontraría Rousseau cuando pintó en el bosque de Fontainebleau, y cómo Rousseau mismo, que intentó ir a Italia, conseguir la beca para ir a Italia, y como tuvo un maestro también perteneciente a la generación neoclásica, todos estos pintores de Barbizon de la primera generación, que son Rousseau, Díaz de la Peña, Jules Dupré, Daubigny, todos ellos, aparte del propio Corot, que estuvo también en Italia y que pertenece a las 2 generaciones, a la generación neoclásica y a la generación de la Escuela Barbizon, todos ellos heredaron esta manera de pintar al aire libre. Pero no solamente fueron ellos, sino también fueron los impresionistas los que viajaron a Barbizon. En concreto, Sisley se alojó allá en 1861 para preparar este Gran Premio de Roma de Paisaje Histórico, 2 años antes de que lo eliminasen, se suprimiese. Y en los años siguientes también viajaron a Fontainebleau, pintaron en Fontainebleau Monet, Renoir, Basile e incluso Cézanne, en torno al año 1865-68. Cézanne, que fue discípulo de Pissarro, y Pissarro a su vez había sido discípulo de Corot. En 1866 Cézanne escribió a su amigo el escritor Émile Zola: «Todos los cuadros hechos en el interior, en el taller,
no valdrán nunca lo que valen las cosas hechas al aire libre. Al representar escenas desde fuera, las oposiciones de las figuras sobre los terrenos son asombrosas y el paisaje es magnífico. Yo veo cosas estupendas y es preciso que me decida a trabajar solamente al aire libre. Perdón. Y voy a finalizar ya, perdón por haberme extendido. Más que en los árboles, en los estudios de árboles, donde se ve esta preocupación por la luz y por el efecto ambiental, en los estudios al aire libre es en los estudios realizados de cielo. Los encontramos tanto en los estudios realizados en Italia, como estos de Simon Denis, un pintor belga que estudió en París y luego fue a Roma, como en Granet, del cual hay varias obras en la exposición. Pero los encontramos también en los pintores de la escuela Barbizon, como Rousseau, como Díaz de la Peña, con un sentido más expresivo, sobre todo como un elemento con el que plasmar sus sentimientos ante el paisaje. Pero también lo vamos a encontrar en pintores como Courbet, Courbet que primero fue un pintor realista de figuras, pero que luego a final de su vida se dedicó sobre todo a pintar paisaje y que en el año 65 viajó a Normandía y aprendió de Boudin, de Eugène Boudin, que fue a su vez profesor de Monet. Hay una anécdota que es interesante. En el año 1859 Baudelaire, el gran poeta Baudelaire, viajó en primavera a Honfleur, donde vivía su madre, y allá visitó el taller de Boudin y vio sus pasteles, en este caso, este no es un óleo, es un pastel, realizados al aire libre sobre los cielos de Normandía. Poco después él escribió una crónica para el Salón de 1859 y aludió a la obra de Boudin. Y es curioso porque, aunque Baudelaire consideraba los estudios al aire libre como, y esta acepción es bastante singular y pertenece al pensamiento de Baudelaire sobre todo, como entradas de diccionario más que obras literarias en sí, o sea, como un repertorio más que una obra en sí, y como una etapa primera antes de realizar la gran obra, se quedó cautivado por las obras de Boudin y comenta en su escrito del Salón: al final, todas esas nubes de formas fantásticas y luminosas, esas tinieblas caóticas, esas inmensidades verdes y rosas, suspendidas y sumadas unas a otras, esas hogueras abiertas, esos firmamentos de satén negro o violeta, ajado, enrollado o rasgado, esos horizontes en duelo o rutilantes de metal fundido, todas esas profundidades, todos esos esplendores, se me subieron al cerebro como una bebida espirituosa, como la elocuencia del opio. Bien, pero más que Rousseau, o que Díaz de la Peña o que Courbet, el pintor que más profundizó en los estudios de amaneceres y atardeceres fue Daubigny. Y según los historiadores, Daubigny fue un pintor que viajó a Italia, que su padre había estudiado con Bertin, que era discípulo de Valenciennes. A través de su padre pudo conocer la importancia que tenía para la tradición neoclásica la pintura a distintas horas del día y los estudios de cielo. Y según los historiadores, fue posiblemente Daubigny quien influyó a Monet para que realizase lienzos como Impresión Amanecer, que es el lienzo con el que comienza el impresionismo. Muchas gracias.